Muy buenos días, mis amigos. Buenos días. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruega a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentada a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel. ¿Con que es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo
y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te Alabamos, Señor. Descubre, Señor, tus caminos. Todos, descubre, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu, y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien por humildad. Cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busquen su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios los exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, estas palabras de la segunda lectura resumen el mensaje que el Señor tiene para nosotros hoy. El antiguo himno cristiano de alabanza a la perfecta humildad, el perfecto amor y la perfecta obediencia del Señor Jesús, popularizado por San Pablo, nos enseña a todos de manera eficaz la necesidad de la perfecta obediencia a la voluntad de Dios. Como indica la primera lectura, incluso desde la antigüedad, el pecado siempre ha tenido que ver con la desobediencia a la voluntad del Señor. El arrepentimiento es siempre un regreso al camino del Señor. Hacer la voluntad del Señor. Vivir es ser obediente a la voluntad del Señor. Pero, ¿quién puede ser tan fiel como para vivir en perfecta obediencia a la voluntad del Señor? Los profetas señalaron en impactativa a alguien en el futuro, el Señor Jesús,
verdadero Dios procedente de verdadero Dios. Cumplió las expectativas expresadas por los profetas cuando con desigual humildad se despojó de sí mismo para asumir la condición de esclavo. Fue más humilde, aún hasta aceptar la muerte de cruz. Sean como Cristo, dice San Pablo. Sirvan a los demás. Dejen de ser egoístas. Consideren a los demás como más importantes que ustedes mismos. Esto es difícil. Gran parte de nuestra sociedad nos presiona para pensar que el mundo gira en torno a nosotros y a nuestros deseos. Sin embargo, no es así. El mundo es del Señor. Con la gracia de Dios, podemos hacer la obra de Dios. Pero esto es trabajo, y el trabajo requiere tiempo y esfuerzo. Trabajar también significa hacer todo lo posible para mantenernos alejados de todo lo que podría dañarnos. Si necesita trabajo para controlar nuestro temperamento. Se necesita trabajo para ser espiritual en nuestros hogares. Se necesita trabajo para convertir una casa en un lugar de oración, una pequeña iglesia. Esta es la obra de Jesús, quien se humilló por los demás, por nosotros. Tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Jesucristo. En el Evangelio de hoy, el Señor Jesús se dirige a los líderes religiosos de esa época y les habla sobre lo que es la verdadera religión. La verdadera religión es la perfecta obediencia a la voluntad de Dios. La profesión verbal de fe es vacía si no expresa el contenido de nuestro corazón. La manifestación exterior de religiosidad se convierte en hipocresía si no es una expresión de verdadero compromiso interno con el camino del Señor. Entre la gente de esa época había dos grupos de personas que eran muy despreciados por ser considerados por los peores pecadores. Estos eran los recaudaderos de impuestos y las prostitutas. Los recaudaderos de impuestos cooperaban activamente con las autoridades coloniales romanas y participaban en prácticas corruptas. Las prostitutas ofrecían sus cuerpos como mercancía a cambio de dinero. Cada una de estas formas de vida
era aborrecible. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor al decir que estas personas entrarían en el reino antes que las personas religiosas? Esto es lo que quiso decir. Las personas religiosas eran como el segundo hijo de la parábola que aceptó beber espontáneamente el trabajo en el viñedo de su padre, pero no cumplió su promesa con sus actos. Por su vestimenta y su apariencia exterior, fácilmente se podría considerar que las personas religiosas cumplían de voluntad de Dios, pero en verdad no lo hicieron. Eran hipócritas. Pero los pecadores públicos, por su modo de la vida deshonroso, habían profesado su desobediencia a la voluntad de Dios, pero si se arrepintieron, si reconocieron su pobreza, su impotencia para guardar la ley de Dios, entonces fueron como el primer hijo, quien al principio dijo no, pero luego cambió de opinión y obedeció a la voluntad de Dios. Tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Jesucristo. Muchos somos conocidos como personas religiosas, pero la verdadera religión no es lo mismo que simplemente usar prendas religiosas o usar lemas religiosos. La verdadera religión es vivir la misma vida que vivió Cristo. ¿Qué tipo de vida vivió Cristo? Fue obediente a la voluntad del Padre hasta el punto de aceptar morir en la cruz. Entonces, ¿qué deberíamos hacer si ahora hemos descubierto que realmente no estamos viviendo como Cristo? Aquí mismo en esta iglesia, ahora mismo en su hogar, el Señor nos invita a cambiar de opinión. Estamos llamados a arrepentirnos, a abandonar nuestra voluntad propia e hipocresía y a pedirle al Señor que nos llene de su propio espíritu. Recordemos que no importa la gravedad de los pecadores en los que vivimos o la publicidad negativa que esos pecados nos hayan dado, incluso si todos somos conocidos como pecadores graves, como las prostitutas y los publicanos en la lectura del Evangelio. No debemos desanimarnos, no debemos perder la esperanza. Es posible que le hayamos dicho no al Señor muchas veces y de muchas maneras serias, pero en su gran misericordia el Señor nos invita hoy
a tener un verdadero cambio de corazón, para permitir que el Espíritu de Cristo entre en nosotros, para que los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús también puedan estar en nosotros. Por otro lado, es posible que hayamos utilizado nuestra pertenencia a la Iglesia simplemente como un vestido ceremonial mientras vivimos pecados graves. El Señor nos invita a romper una vida de hipocresía y abrazar una vida de autenticidad. Oremos entonces para vivir siempre como verdaderos discípulos de Cristo. Cree en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Cree en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrador no criado, la misma relevancia del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrán con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pongamos ante todo las necesidades y los intereses de los demás a ofrecer nuestras súplicas. Por el Papa Francisco, que se empeña en retar a la Iglesia a fin de moldearla más y más a semejanza de Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la libertad de todas las personas oprimidas por sus gobiernos, y para que esos gobiernos se esfuercen por establecer la justicia y la paz, roguemos al Señor.
Te rogamos, Señor. Por todos los sacerdotes, para que Dios lleve a feliz término la buena obra que comenzó en ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los agricultores, trabajadores agrícolas y todos los que laboran en los campos de siembra, para que se encuentren seguros en su trabajo y se les dé una cosecha abundante, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que no tienen suficiente alimento, vivienda, ropa o atención médica, y por todas las personas que se esfuerzan por auxiliarnos en sus necesidades, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que están enfermos, por todos los que sufren de COVID-19 y por todos los que han muerto, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Elevemos en silencio las oraciones que han quedado en nuestros corazones. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por el descanso eterno de la señora María Remedios González y Anita Castro, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Concédenos, Dios nuestro, que tus hijos e hijas lleguemos a estar unidos de corazón para auxiliar a los demás en sus necesidades. Dignate escuchar nuestras súplicas y concédenos lo que pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por favor, visite la página web de nuestra parroquia para oportunidades de donar electrónicamente. También, continúa sus ofrendas a la oficina. Necesitamos su apoyo. Muchas gracias. Bendito sea Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito sea Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, que será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos Nos este sacrificio para la honra y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Amén. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Herador, nuestro coadjutor obispo Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra. Concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor es siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oración de acto de comunión espiritual. Mi Jesús, yo creo que tú estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, entra a menos espiritualmente en mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras ahí y me uno completamente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén.
Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos compartido al anunciarla, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Anuncios. La Sociedad de San Vicente de Paul necesita su apoyo para comprar tarjetas de regalo para el Día de oficina antes del 15 de octubre. El 3 de octubre tendremos el entrenamiento de preparación para lectores. Favor de llamar a la oficina para reservar su lugar. Si usted conoce a alguien que ha expresado 7 años que no ha sido bautizado, fue bautizado como católico cuando era niño, pero no ha celebrado los sacramentos de la confirmación y la Eucaristía, ofrecemos la oportunidad de reunirse en un grupo pequeño para aprender más sobre nuestra fe. Para obtener información, comuníquese con Diana en la Oficina de Educación Religiosa. Las clases de formación de fe, confirmación y rica para adultos y niños empiezan la próxima semana. Por favor, contacte Diana o Anita. No olvide responder el censo antes del 30 de septiembre. Para obtener más información, por favor lean el boletín disponible en nuestra página web. También pueden mantenerse en contactos en su parroquia a través de Facebook e Instagram. Gracias. Muchas gracias a todos por su participación en esta misa. Tengan bonito día. Gracias. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz, la misa ha terminado. Demos gracias a Dios.